Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo a la República Mexicana en 10 ciudades en televisión digital terrestre y a la República Mexicana a través de los sistemas por cable y, por supuesto, vía Internet. En este segundo periodo ordinario de sesiones que está concluyendo acá en el Congreso Federal, al inicio del periodo ordinario de sesiones, el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, envió una de estas iniciativas llamadas preferentes, es decir, que el Congreso tiene cierto tiempo para aprobar. Y tiene que ver con la revalidación de estudios de mexicanos o extranjeros, en fin, vamos a hablar de esta reforma trascendente, sobre todo en la coyuntura política de la relación México-Estados Unidos que estamos viviendo en estos momentos. Y está con nosotros en el estudio de Noticias del Congreso la diputada Hortensia Aragón, a quien le agradecemos mucho que nos regale los minutos en su apretada agenda. Muchas gracias, diputada. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues esto que platicaba con la audiencia, el Ejecutivo manda una iniciativa preferente en materia educativa, que es el tema que usted ha manejado durante toda su vida. No, hay que destacarlo, ¿eh? No solo legislativa, sino profesional, el tema educativo. Y bueno, pues el Senado de la República, algunos diputados proponen reformas, se hace un dictamen y se aprueba. Diputada, ¿cuál es el espíritu de esta reforma que al Ejecutivo pues mandó en este trámite preferente? Bueno, el Ejecutivo la envía al Senado como iniciativa preferente. Nosotros trabajamos de manera paralela y conjunta, coordinada con los senadores. Sí. Hay que destacarlo porque hay pocas cosas que se están trabajando de manera coordinada. De tal manera que cuando llega aquí a Cámara, trae los temas que los diputados habíamos planteado, incorporados ya a la iniciativa. Okay. ¿Y qué se hace? De una iniciativa del Ejecutivo se aprovecha y se abre una puerta para abordar temas que teníamos pendientes en materia educativa, porque la reforma educativa para acá pocos temas se han querido modificar. Se ha sido muy cuidadoso por parte del Ejecutivo, de las fracciones parlamentarias mayoritarias, de no moverle a la ley de educación. Pero esto abrió una puerta muy importante. Dos temas que siempre habían sido resueltos en educación como líneas de acción era lo que se llamaba la incorporación y la permanencia. Okay. Garantías para incorporar a los estudiantes y garantías para que permanecieran en el sistema educativo nacional. Pero se incorpora el derecho de tránsito a la ley. Okay. Los estudiantes ya no solo ingresan, sino que se les da preferencia a los sectores más vulnerables, entre ellos los migrantes, pero no son los únicos. Se les da preferencia a ellos junto con los jornaleros agrícolas, los indígenas, las poblaciones pobres y migrantes internos del país, para que puedan, estando en tránsito, tener garantías de que pueden estudiar sus hijos. ¿Qué significa? La educación por encima de los requisitos de identidad, como el acta de nacimiento, de los requisitos de la boleta, llega sin boleta. O sea, primero la escuela está obligada a abrirte las puertas. Okay. Primero te abren las puertas, y ¿quién está obligado a presentar los documentos? En primera instancia, el padre de familia, pero si no tiene posibilidades porque viene expulsado de otro país, será el Estado a través de los consulados quienes hagan los trámites. O sea, el Estado, las autoridades están obligados a presentar los documentos. Okay. Y están obligados a darles acta de nacimiento, CUR, y por lo tanto la educación recobra algo que habíamos tenido muchas dificultades. Habíamos querido legislar de diferentes formas para los jornaleros agrícolas mexicanos y los migrantes internos. Hoy se revalidan estudios y se tiene posibilidades de incorporarse a los sistemas educativos, tomando como prioridad el derecho a la educación. En segundo lugar, si tú no traes documentos, la institución educativa te tiene que hacer una valoración, un examen, para que te ubiques en el nivel en el que te vas a incorporar. Y te tiene que equiparar estudios. Habrá ocasiones en que las universidades tendrán que hacer estos esfuerzos. Hay una buena disposición, ha ido caminando bien. Afortunadamente, debemos de decirlo, el tema de los Dreamers no ha sido un tema fácil para el Ejecutivo del Gobierno de Estados Unidos. Y no ha sido fácil porque
hay no solo reticencias de los mismos estudiantes, sino de las autoridades educativas y de los legisladores en Estados Unidos, porque es un tema muy sensible. Son jóvenes estudiantes muy destacados, muchos de ellos, son ejemplo para muchas actividades en Estados Unidos, y hacer una campaña de regreso a México le va a significar un costo no solo político, sino social al presidente en turno, y ha estado matizando su discurso. Quiere decir que el regreso de los migrantes no está ahorita en el nivel en el que se esperaba, de acuerdo a los decibeles por decirlo de alguna manera, del discurso del presidente de la República. Pero abrió el tema para resolver un problema muy serio que se tenía en México sobre la revalidación de estudios. Se trata pues de una ley general, no es una ley particular que vaya específicamente para el sector de educación media superior. O para los migrantes nada más. Esta ley aplica para todos los mexicanos y mexicanas y los extranjeros que viven en México y que gozan de derechos como el de la educación de acuerdo a la normatividad de la Constitución mexicana. Entonces, es una ley general para todos y todas. Yo tengo que explicarlo porque cada vez que se dice esto se piensa que solo es para los migrantes que vienen de Estados Unidos, son para los extranjeros o los mexicanos que estudian en otros países, pero también para los que migran de un estado de la República a otro. Y aquí teníamos un problema muy serio. Ir de un estado a otro significaba un lío para poder empatar y revalidar estudios. A veces llegabas con una carrera de periodismo y te revalidaban 2 semestres cuando ya ibas en cuarto, quinto semestre. Hoy aplica la ley para ellos, aplica la ley para la población más pobre de este país, y su escuela más cercana es la que tienen ahí a 2 cuadras. No está obligado a llevar a sus hijos a 4 o 5 o agarrar camiones a otro lugar. ¿Por qué? Porque tiene un derecho como grupo vulnerable para transitar a las escuelas que, de acuerdo al trabajo de la familia, se cambiaron de domicilio, les permita pues no gastar y tener acceso a la educación. Es una oportunidad que no desaprovechó el legislativo, amplió el marco de la propuesta del Ejecutivo que venía en el tema de migrantes y resuelve un problema añejo que era la gran burocracia que durante muchos años se convirtió en un obstáculo para revalidar y actualizar estudios de educación media y superior en el país, incluso en las primarias. Llegabas a medio ciclo escolar y no había manera. Te comento un caso. Los refugios para mujeres violentadas, la mujer no sale sola del hogar, llega al refugio con sus hijos y sus hijas, y la escuela más cercana no lo recibían. Primero porque salen huyendo y no traen sus papeles, y segundo porque había como el compromiso de, pero se va a quedar todo el año, si va a estar 1 mes, 2 meses, pues no. Ahora están obligados a recibirlos, recibirlos en el grado en el que van y entregarles una boleta de calificaciones, por así decirlo, de los meses que cursaron ahí, para que puedan ser incorporados a la escuela a la que vayan. El derecho de tránsito en este país no estaba garantizado por el sistema educativo nacional, hoy lo está. Diputada, en los artículos transitorios de esta reforma, evidentemente ustedes ya hicieron su trabajo, pero había trabajo para el Poder Ejecutivo. Ahí la Secretaría de Educación tenía que generar lineamientos, le pusieron tiempo. ¿Cómo va esto? ¿Ya el Ejecutivo hizo su tarea para, pues, ya materializar esta reforma? Qué bueno que me lo preguntas, porque mira, cuando dijimos aprovechamos, abarcamos el tema de la transparencia. Si revalidabas estudios y te daban el registro el REBOE mentado, nada más lo sabían los que lo habían hecho. Hoy, cada uno de las revalidaciones que se den existirán en un registro público donde tendrá acceso todo mundo para saber qué institución le dieron facultades, porque no todas las privadas tienen facultades para revalidar.
va a hacer una propuesta a la Secretaría de Educación de qué escuelas cuentan con las mejores garantías de reconocimiento público e institucional para poder revalidar estudios. Va a hacer un listado de esas instituciones. Esas instituciones van a ser públicas. Alguien podrá cuestionar y decir, esta no por esto y por esto, y se revisarán. Pero también va a ser público lo que revaliden las escuelas, que le están revalidando estudios a fulano que vino de tal lugar y que, bueno, ese muchacho nunca ha estudiado, ¿no? En realidad no tiene manera de justificar. El hacer pública la información es contribuir a la transparencia y eliminar la corrupción. Pero una cosa más, el sistema de cualificaciones que debe de tener la Secretaría de Educación nunca ha funcionado. Hoy está obligado a establecerlo y se le han dado tiempo suficiente, digo yo, porque también no queríamos apresurar las cosas y que salieran mal, para que empiece a calificar las instituciones educativas que tiene en México. No es posible que te califiquen instancias privadas o te califiquen otros países a las instituciones educativas de este país, o las califique la opinión pública. Pero la Secretaría de Educación Pública entregaba un registro de validez de estudios y ya era un mero trámite administrativo, iban los inspectores, revisaban si tiene esto, esto otro, mantiene el registro. Ahora estás obligado a decir cuáles son las escuelas de mejor calidad, cuáles son las de mediana calidad y cuáles son las que se están quedando rezagadas. Si hace esto y ese sistema de cualificaciones funciona, tendremos una competencia real, no solo en el sistema de educación pública, sino en el sistema de educación privada, en donde hay escuelas, patito, muchas, donde la gente entra a esas escuelas porque no tiene acceso a otras, pero va a entrar bajo conocimiento de causa, va a saber perfectamente en qué nivel están esas escuelas, de acuerdo a la calificación que la Secretaría de Educación emita. Para ese tema, para el sistema de transparencia y echar a andar transparentar todo el sistema educativo nacional en estos temas, tiene 6 meses y me parece que son 1 año para el tema del sistema de calificación. Creo que es tiempo suficiente y nosotros estamos a la espera de que vaya caminando y cumpla con los plazos el Ejecutivo, porque el Ejecutivo hace solo lo que la ley le permite, por eso la ley tenía que ser muy flexible y muy puntual. Nosotros legislamos, ellos ejecutan y esperemos que en esa ejecución los resultados para nuestro país en términos educativos sean mejores. Esa es la apuesta, es una ley muy noble, el tema educativo es noble, pero a veces no le atinamos al por dónde. Yo creo que aquí va a tener efectos positivos dentro de poco y a eso le apostamos los diputados y diputadas de este país. Doctor Ortega nos ha explicado de manera muy detallada, precisa, ya no tenemos dudas de cómo se tiene que aplicar esta reforma que aprueban. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu invitación y con mucho gusto, cuando tengamos otra charla, profundizamos en ello. Claro que sí, ya estaremos platicando. Muchísimas gracias. Y como siempre, gracias a usted. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos con más de la actividad de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Regresamos.